¿Sabías que si eres extranjero, te casaste en el exterior y resides actualmente en Brasil, debes reconocer tu matrimonio? Acompáñame que de eso estaremos conversando en el siguiente video. Hola, qué bueno tenerte por aquí. Yo soy la doctora Jani Medina, abogada, doctora en Derecho Internacional, profesora de Derecho en Brasil, inmigrante hace 11 años como tú. Y como te anunciaba al inicio del video y en la capa, hoy estaremos conversando de un tema un tanto particular relacionado a la legalización de casamientos de extranjeros que celebraron su matrimonio en el exterior. Muchos migrantes piensan que al llegar al territorio brasileño, si efectuaron su matrimonio en el exterior, no es necesario, no vale la pena, no es importante reconocer su matrimonio en Brasil. Y hoy estaremos conversando y desvendando estas mentiras, estos mitos relacionados al reconocimiento del matrimonio que fue realizado en el exterior en territorio brasileño. Pero antes de más nada, me gustaría invitarte a que comentes en este video si tienes alguna duda, te inscribas en el canal, acompañes todas las notificaciones y ahora sí, vamos directo al punto. Es una mentira gigantesca pensar que si yo celebré mi casamiento en el exterior y estoy actualmente residiendo en territorio brasileño o pretendo en algún momento residir en territorio brasileño de manera permanente, no es necesario reconocer mi casamiento en territorio brasileño. Lo primero que debes tener en cuenta si celebraste tu matrimonio en el exterior y estás actualmente residiendo en Brasil es obtener obviamente tu certificado de matrimonio o tu documento donde conste que celebraste una unión en el exterior. Este documento, el primer paso sí o sí que debes realizar una vez que tengas este documento en manos es la legalización consular, caso tu país de origen o el país donde el documento fue emitido no forme parte de la Convención de Haya, apostillado en la apostilla de Haya, caso tu país o el país donde el documento fue emitido sea miembro de la apostilla de Haya. Realizado este trámite, es importante tener en cuenta que el certificado de matrimonio expedido en el exterior en él deben constar el régimen de los bienes, o sea, si una vez efectuado el matrimonio, esa unión va a tener una división parcial de bienes, esa unión va a tener una división total de bienes o esa unión va a constar con una división universal de bienes, o sea, todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio pertenecen a la unión del matrimonio, de las personas que componen el matrimonio. Y esto no está muy claro en cada uno de los países porque cada país va a regular de manera diferente cómo debe ser la unión de bienes. Caso la certificación de matrimonio de tu país de origen no conste el régimen de bienes, es importante obtener un segundo documento llamado de certificado donde se constate cuál es el régimen de bienes que establece el país donde el matrimonio fue celebrado. Esto es importantísimo porque para reconocimiento de casamientos o de matrimonios en Brasil, Brasil va a exigir que esté definido y que esté de manera clara cuál es el régimen de los bienes dentro de ese matrimonio. Obtenidas estas legalizaciones o esta consularización del documento y estando claro cuál es el régimen de bien, vamos al tercer paso importantísimo dentro de este proceso. El tercer paso que sí o sí debemos dar es la traducción juramentada de este documento. ¿Y dónde se realiza, doctora, esa traducción juramentada? Pues bien, obviamente la traducción juramentada se va a realizar donde el documento va a ser recepcionado, donde aquel documento va a ser recibido. Y si el documento queremos que tenga efectos en Brasil, pues obviamente la traducción juramentada será realizada en territorio brasileño. Y llama la atención en este punto porque la traducción juramentada no puede ser una traducción hecha por nosotros mismos o hecha por un abogado. No, la traducción juramentada en territorio brasileño se realiza por traductores públicos juramentados que son personas habilitadas dentro de Brasil para realizar esta actividad. Con esta traducción juramentada y este documento debidamente legalizado, consularizado o apostilado y en manos del documento del régimen de bienes para que quede claro cuál será el régimen de bienes a ser reconocidos en Brasil, procedemos al cuarto paso que es extremadamente imprescindible en este proceso, que es la entrada en lo que Brasil se conoce como cartorios o notarías para ahí sí efectivar nuestro reconocimiento de ese matrimonio en Brasil. Pero doctora, concretamente, ¿cuáles son los beneficios? ¿En qué me beneficia realizar todo este papeleo, todos estos documentos? El primer beneficio sí o sí es que si usted quiere
obtener algún tipo de estatus migratorio basado en casamiento, este paso es imprescindible, extremadamente necesario. Si su matrimonio fue realizado en el exterior, el primer paso sí o sí es traer y dar entrada a ese documento en Brasil, porque obviamente el sistema notarial brasileño no tiene una brújula mágica, no tiene una bola de cristal para saber que usted es un extranjero que actualmente reside en Brasil y que realizó su casamiento en el exterior. Si usted quiere que su casamiento tenga efecto, este paso es imprescindible y necesario para cualquier tipo de autorización de residencia que tenga con base la unión o el casamiento. El segundo punto que llama la atención en este aspecto, ¿cuál es el segundo beneficio de reconocer este matrimonio? Obtener descuentos o declarar impuestos de renta, o sea, nuestros impuestos en Brasil. Si yo quiero colocar mi esposa, mi esposo, mi compañero, mi compañera como dependiente en el impuesto de renta, pues obviamente me pueden ser solicitados la declaración de ese reconocimiento en Brasil de mi casamiento, de mi matrimonio. El tercer punto que llama la atención son los beneficios del trabajo, los beneficios laborales o, como se conoce en portugués, los beneficios trabalhistas. Muchas empresas ofrecen planos de salud, descuentos en las mensualidades de la escuela de los hijos, de las escuelas de las esposas o esposos, y números beneficios laborales que solo son posibles si yo de hecho aporto dentro de mi contrato laboral mi carta o mi compromiso donde está reconocido mi matrimonio en Brasil. Y llamo la atención en estos puntos porque plano de salud o seguro médico de salud es uno de los tan añorados beneficios de los trabajadores en territorio brasileño, y cuando usted tiene un casamiento reconocido en Brasil como extranjero, pues es un beneficio adicional que le es otorgado en virtud de esa unión a su compañero o su compañera, porque ya usted tiene en territorio brasileño reconocida esa unión y obviamente puedes usufruir, puedes disfrutar de todos los derechos que tiene un brasileño en cuanto a un casamiento, una unión estable, un matrimonio, como le quieras denominar. Y el último punto más importante, estar con todos tus documentos en día. Sí, parece bobería, parece una situación burocrática, pero es extremadamente imprescindible y necesario para los extranjeros que ya fijaron su residencia en territorio brasileño, que ya están en territorio brasileño y que realizaron una unión fuera de Brasil, comunicar al sistema notarial, porque pueden surgir imprevistos como la separación, puede surgir imprevistos como el fallecimiento de uno de los cónyuges, y para tramitar cualquier tipo de situación judicial dentro del régimen de matrimonio o del régimen del casamiento, es extremadamente imprescindible y necesario que tu casamiento que fue realizado en el exterior esté reconocido por las autoridades brasileñas. Y si este video te ayudó, te auxilió de alguna manera, comenta, comparte, deja las dudas que estaremos respondiendo todos los comentarios, y como siempre digo, por hoy es solo, hasta la próxima. Chao.